En este vídeo de pesca submarina profunda estamos viendo al pescador Edu Falcón, perteneciente al equipo Marea. Este pescador va a descender hasta los 32 metros de profundidad para conseguir pescar una corvina de 36 kilos. Después, en una segunda parte del vídeo, os pondré la captura de un dentón y la captura de un borriquete en la tercera parte del vídeo. Pues ya lo estamos viendo de cómo desciende. Se trata de una zona con bastante arena y con unas grandes piedras, donde vamos a poder ver cómo Edu, nada más bajar, empieza a realizar un acecho. Y para eso Edu se pega bien a las piedras y empieza a nadar por el lateral de las mismas, hasta conseguir localizar la corvina, la cual está refugiada de la corriente, detrás de esas grandes piedras. Ahí la tenéis. Mirad lo grande que es. Menuda fuerza tiene. ¿Veis la raja que se ha hecho? Ahí vemos lo grande que son las piedras. Vemos como Eduardo ha separado la corvina unos cuantos de metros del fondo antes de empezar a soltar carrete. De esta manera se asegura de que no se meta entre las piedras. Un minuto, 55 segundos de apnea. Ahora necesita luchar un rato, el cual vamos a saltárnoslos y ya tiene un segundo fusil en la mano, con el cual vemos cómo ha conseguido rematar esta pieza. Con estas piezas tan grandes siempre es mejor tener un segundo tiro y evitar que se pueda romper o salir la varilla. Es impresionante. Podéis también apreciar como la primera varilla, la que le ha hecho el corte, está totalmente doblada. Mirad. ¿Veis el doblez que tiene? Esas varillas, cuando se doblan tanto, muchas veces es mejor ya comprar una nueva. Muy probablemente puedan partir por ahí o doblar. Es un auténtico monstruo, ¿eh? Cuidado, cuidado de boca. Cuidado con la varilla esta, tío. Esa la ha... Esa la... Pues nada, ya está dentro de la barca. Enhorabuena. Una gran captura de nuestro amigo Edu. Podemos escuchar lo cansado que está, porque le ha dado una buena paliza, hasta que Edu ha conseguido sacar esta gran pieza para arriba. Pues nuevamente ya tenemos a Edu preparado para bajar en esta segunda parte del vídeo. Ahora va a descender a 26 metros de profundidad y va a conseguir localizar y capturar un dentón. Para ello lo vamos a ver cómo desciende en la parte más baja de un gran perfil, en la zona de arena, y nada de bajar se van a ver como unos dentones se alejan. Por eso él se queda justamente realizando la espera en ese mismo sitio, sin moverse mucho, para intentar atraer los dentones. Mirar, allí se van. Daros cuenta como Edu está pescando con ese fusil, el cual tiene una doble muerte. Y ahora mi pregunta para todos ustedes: ¿cuántos de ustedes pescáis con doble muerte? La verdad que yo solo pesco normalmente con una sola muerte. No llevo esa doble muerte, dobles aletillas, como lleva esa varilla de Edu. Y bueno,
Ahí vais a poder ver cómo están entrando los dentones. Mirad qué pasada. Qué arrancada más brutal tiene. Los dentones, siempre igual, y buscan normalmente un sitio donde refugiarse, donde poder quitarse la varilla. Pero vemos como Edu ha conseguido separarlo esos primeros metros del fondo y ya se puede ir tranquilo para arriba. ¿Veis? La parte alta de donde bajaban los dentones. Había algunos metros más arriba de donde estaban bajando. Se habían ido a esa zona de arena donde él estaba realizando la espera. Un minuto 47 segundos. Y bueno, como comenté, doble aletilla. Algunas veces pueden ser muy buenas. Daros cuenta cómo lleva la muerte Edu. La va por fuera, justamente. Si no hubiera tenido esa doble aletilla, ese dentón se hubiera escapado, ya que una de las aletillas estaba dentro y la otra estaba fuera. Tienen una arrancada tan brutal que se destrozan, se rajan estos dentones. Pues ya estamos en la tercera parte del vídeo. Y vamos a poder volver a ver descender a Edu. Otra vez por debajo de los 30 metros. Y en esta ocasión va a conseguir capturar un borriquete. Vemos como las aguas, cada vez que se va bajando, cada vez están más verdes, más turbias. Y eso que intento retocar todo lo que puedo el vídeo. Poner un poquito de contraste, un poquito de luz y quitar un poquito ese color verde que algunos dicen que se ve muy verde las aguas en esta zona. Pero es que tenemos muy pocos metros de visibilidad. Por esta ocasión, nada más bajar prácticamente, por la parte derecha le van a entrar esos borriquetes. Que ahí llegan. Y como son de tan buen tamaño, pues Edu no tarda mucho y le da ese disparo. Vemos cómo consigue llegar a una piedra y se mete dentro, pero por suerte se sale. Y rápidamente Edu consigue separarlo del fondo y ya es suyo. Con un poquito de suerte no se le saldrá. Esta bajada es un poquito más rápida. Bajar, disparar y subir. Pero aún así tiene que hacer 1 minuto 38 segundos de apnea. Estamos hablando de mucha profundidad. Y con esto voy a despedir este vídeo, que espero que os guste. Espero vuestros comentarios y decirme qué tipo de varilla utilizáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.